Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla en la que tenemos de La nave invisible a Laura Huelín, licenciada en Filología Hispánica y fundadora de La nave invisible, a Laura Morán, que es escritora a tiempo completo, profesora de inglés, de vez en cuando, traductora cuando la ocasión lo requiere, y redactora del portal Hoy Online. Y la última que tenemos a Andrea Prieto, licenciada en Medicina, que ha escrito más de 50 novelas y publicado varias de ellas. Y también ha publicado numerosos relatos en antologías, entre ellos la famosa antología Visiones 2016. Entonces, si queréis, lo primero que queremos saber es ¿qué es la nave invisible? Y de ahí ya empezamos otra, ¿vale? Pues la nave invisible nació con la intención de visibilizar a las escritoras. Nos dimos cuenta, ya llevábamos un tiempo sabiendo que las escritoras no tienen la misma visibilización, la misma importancia o no se les da el mismo prestigio que se le da a los escritores. Y dijimos, pues ya que ahora hay mujeres escribiendo ciencia ficción, fantasía y terror, vamos a aprovechar y vamos a visibilizarlas antes de que nos olvidemos de ellas. Total, que empezamos a investigar y nuestra sorpresa cuando resulta que las mujeres siempre han escrito ciencia ficción, siempre han escrito fantasía y sobre todo siempre han escrito terror. De esto queríamos hablaros hoy. Queríamos hablar un poquito de los orígenes de los géneros fantásticos, sobre todo los tres grandes, la ciencia ficción, la fantasía y el terror, y después un poquito los subgéneros. Y queríamos hablaros de todas esas escritoras pioneras que estuvieron desde el principio de los géneros y que muchas de ellas las hemos olvidado y que la industria editorial las ha ninguneado, las ha maltratado, las ha traducido pues, de aquella manera, las ha descatalogado nada más publicarlas. Y a eso estamos aquí, a la figura de la escritora, la figura de la escritora, la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Y a eso vamos. Laura empieza con la fantasía. Sí. Bueno, si habláramos de todas las autoras que han sido ninguneadas a lo largo de la historia, nos dejábamos marchar. Pero vamos a resumirlo un poquito. Al hablar de fantasía, como sabéis, yo soy escritora sobre todo de fantasía y es mi género favorito. Si nos remontamos a los orígenes, en realidad, el origen de la literatura está ligado al origen de la fantasía. Es decir, las primeras historias que conocemos tienen todos elementos de fantasía. Por ejemplo, como la Odisea o el poema de Gilgamesh en Oriente, todas tienen elementos de sirenas, tienen elementos de gigantes, tienen elementos de criaturas mitológicas, que es fantasía. Pero no es lo que entendemos como fantasía actualmente. Ese concepto que ya traspasa la oralidad, que son historias escritas, que son más pues, como lo que entendemos hoy como literatura fantástica, tenemos que ir hasta el siglo XVII para encontrar los primeros escritos de esta clase de literatura. Justo antes del romanticismo aparece una de las grandes figuras literarias de la fantasía, y es una mujer, es la baronesa, perdonad porque está en francés y no sé francés, ¿vale? La baronesa d'Aulnoy, Marie-Catherine Le Jumel de Barbeny. Es un nombre muy largo, ¿vale? Esta mujer en el siglo XVII se dedicó a recopilar cuentos de hadas y luego a escribir ella misma cuentos de hadas. ¿Alguno la conocíais? Pues es una de las primeras figuras que hay en la literatura de fantasía. O sea, estamos hablando del siglo XVII y no se la conoce, no se la recuerda. Esto es lo que pasa y da mucha penita. Luego he puesto cara de pena y es que da mucha pena. Para encontrar ya más literatura actual, sobre todo vamos a mirar un poquito al mercado anglosajón, que es donde ha despuntado mucho, nos tenemos que ir a 1926, cuando Hope Mirrlees publicó Entre Brumas. ¿Conocéis alguien conoce Entre Brumas? ¿La historia de Entre Brumas? Entre Brumas fue publicada en 1926, como he dicho, traducida en España en 2005, descatalogada y luego rescatada por Roca. Y aún así tampoco se conoce mucho. Este es uno de los primeros libros de fantasía clásica y nos habla de la historia de Entre Brumas, que se sitúa en el país de las hadas, donde hay unos frutos que la gente que se los come se vuelve un poco excéntrica, se vuelve creativa y está considerada una enfermedad.
Lo que pasa es que la gente que come esta fruta son mendigos, es la clase baja y a nadie le preocupa, hasta que esta enfermedad se extiende a un colegio de señoritas de bien. Y entonces es cuando empieza la trama porque ya no es lo mismo que se la coma un mendigo a que se la coma una señora de bien. En un salto un poco más adelante en el tiempo tenemos a Madeleine L'Engle, que es la autora, esto sí que os sonará, de Una arruga en el tiempo. ¿Os suena porque habéis leído el libro o os suena por la película? Por el libro. Ay, mira, que suena por el libro, eso me llena de felicidad. Una arruga en el tiempo fue publicada en 1962, traducida y publicada al español en 1985 y después descatalogada, como suele pasar en la mayoría de las ocasiones. Como acaban de sacar la película, la adaptación, Océano, Gran Travesía, la ha rescatado. Entonces ahora sí que podemos hacernos con el libro. No obstante, a la mayor parte de la gente le suena por la película, en la que sale Spark, por ejemplo, dedicada al género infantil. ¿Conocéis de qué va? Es la aventura de unos niños que tienen que viajar, enfrentarse al mal para rescatar al padre de una de ellas. No podemos abandonar la fantasía, evidentemente, sin hablar de fantasía épica. ¿Qué nombres os vienen a la cabeza si os pregunto sobre fantasía épica? Señores, ¿alguien se anima a decir algún señor? Qué vergonzosos sois, pues estamos en familias y casi todos nos conocemos, por favor. ¿Cómo? George Martin. George Martin, por ejemplo. George Martin empezó publicando ciencia ficción, de todas maneras. En los 80 escribía más ciencia ficción que fantasía. Ha dado el salto a la fantasía después. Por la fantasía de... No, queda feo que hable de Martin aquí hoy. La ciencia ficción de Martin está muy buena. Vale. Sí, si no la conoces, búscala porque mola mucho. Tolkien. Pero las de las señores mola más. De Tolkien sí lo tenemos mencionado también en la charla. Pues una figura muy importante de la fantasía épica es Margaret Weis, autora de varias de las obras de Dragonlance, se publican desde 1984. Otra autora, por ejemplo, muy importante es Barbara Hamlin, que publicó Vencer al dragón en 1982 y que ganó un Locus. Ahora, ya como, no sé, que son 30, casi 40 años después, no sé hacer sumas, 40 años después, más de 40 años después, ha sido reeditada por Nova en una edición de lujo. ¿Vale? Está muy bien que se rescaten autoras. El problema es que muchas veces las autoras de fantasía o ciencia ficción que son descatalogadas y se vuelven a traer, se suelen traer en ediciones de lujo, muy bonitas, tapadura, preciosísimas, pero no asequibles al bolsillo de todo el mundo y por lo tanto siguen sin llegar a todos los públicos. Entonces la gente sigue sin conocerlas, porque no te vas a pagar 30 o 40 euros por una, que no sé cuánto cuesta la de Nova, estoy hablando en general. No vas a pagar 30 euros por una autora que a lo mejor no has leído nunca. Así, ¿cómo entras tú a conocerla? Estamos hablando de que estas dos autoras publicaban a principios de los 80, 1982, 1984, cuando autores como Tolkien o como Robert E. Howard ya estaban totalmente asentados. Esos autores ahora mismo son la fundación de la fantasía épica, no obstante ya estaban a su lado y no las conocemos. Ni qué decir tiene que autores como Abercrombie o Sanderson todavía no habían aprendido a escribir o desde luego no estaban publicando y ahora se habla de ellos como si fueran el epítome de la fantasía épica. Son la nueva ola, los que la han rescatado. Pero... Juro, claro. Pero lo que viene a hacer el resumen de fantasía y lo que vamos a hacer a lo largo de todas las charlas es demostrar que hemos estado siempre ahí y se nos han olvidado. Y no puede ser que nos acordemos de sus contrapuntos masculinos y no nos acordemos de las autoras femeninas. ¿Conocéis alguna autora así antigua que me haya dejado, que no haya mencionado de fantasía épica? Apuntármela y leerla. Luis Cooper, por ejemplo. Por ejemplo. Villeneuve, que es la autora de La Bella y la Bestia, la creadora. Es verdad. De eso tenemos, no sé si habéis leído en La Nave Invisible, un artículo muy en profundidad sobre Villeneuve y todas las versiones de La Bella y la Bestia. Pues como veis, hemos estado siempre ahí, pero se nos olvida un poco. Con esto le vamos a dar paso a Andrea, que va a hablarnos del terror. Sí, el terror, de hecho ya lo comentaba Laura al principio de todo,
es sobre todo un género que se ligó desde el principio a las mujeres, eran las mujeres las que contaban la fantasía de terror, o la fantasía de terror, el género de terror, porque esta era lo que los querían contar, y nosotros siempre pensamos en el terror, pensamos, uy, pobrecita, la mujer ahí encerrada, pobre, no va a hablar de estas cosas, de fantasmas y cosas así. Sin embargo, era un asunto que se dejaba un poco a las mujeres, ¿no? La pobre señora que no tiene nada que hacer iba a hablar de fantasmas. Bueno, pues habla de fantasmas que te cagas, literalmente. Vale, entonces, sobre el terror, lo primero que quería hacer un apunte, que es algo que habla Lola Robles, que es un poco para entender qué consideramos terror. Lo terror sería todo aquello fantástico que aparece en una historia y que no hay explicación y genera como inquietud, ¿no? Si hay algo que pasa, que no tiene por qué ser un fantasma, ni un demonio, ni el vampiro, ni nada, algo que pasa y que no se encuentra explicación, que genera incomodidad tanto a lo mejor en el personaje o en el lector, porque es así extraño, eso ya se podría considerar un poco lo que ella lo llama lo fantástico, ¿no? El terror. Por eso antes, si me confundo en algún momento, no es que le pise a Laura nada, ¿vale? Es un poco por esa razón. Pero sin embargo el terror podemos decir que empezó sobre todo en la época del romanticismo, que fue cuando se empezaron a interesar un poco la gente por esas cosas que les daba mal rollo, ¿no? Por el tema de la inquietud, y empezaron un poco a escribir en ese sentido. Sobre todo quería comentar a 3 autoras, ¿vale? La primera de ellas es Edith Nesbit, que probablemente os suene porque sí que están sacando ahora alguna de sus obras y demás, en ediciones bastante bonitas, que yo las estuve viendo ayer y son bastante chulas. Pero yo sí que tengo que reconocer que no sabía que era una mujer, porque ella publicó casi toda su obra con la E de su nombre, ¿vale? Era un poco, ella se encargó de sacar a la familia adelante, y para hacerlo tuvo que publicar con una E para que no se supiera que era una mujer y pudiera vender un poco más. Vale, era una señora bastante peculiar, por si alguien quiere leer acerca de ella, es bastante interesante conocer un poquillo de ella, no nos vamos a meter mucho, pero una señora curiosa. Y ella sobre todo se vincula al género de fantasía para niños, pero sí que es verdad que en sus obras siempre hay elementos de terror vinculados al tema de los chavales, que parece que están ahí metidos a escondidas, en plan, ah, qué bonita la literatura para niños, y ella siempre hace una crítica a la sociedad, siempre deja así cosas en el aire que generan inquietud, y por eso se considera un poco del género del terror. Sobre todo tiene la novela que es Un castillo encantado, o El castillo encantado, perdón, El castillo encantado, que hace una crítica a la sociedad que yo no me he leído El castillo encantado, ya os lo voy a decir ahora, pero sí que he leído bastante resúmenes sobre ellos, y hacía una crítica a la sociedad con unas figuras chungas que ella metía por ahí, que era lo que ella representaba en la clase alta, que era la crítica que quería hacer. No sé si alguien me ha leído El castillo encantado. Yo, vale, pues yo todas las reseñas que leí, que me las he ido leyendo esta semana, no sé por qué no hemos leído nadie, porque parece ser que está muy bien, ¿vale? Entonces ella siempre le quiso, las obras que tiene, siempre tiene una línea muy muy finita entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía, ¿no? Y entonces ahí se sitúa un poco el terror que ella va metiendo entre líneas. Después sí que es verdad que tiene relatos que ya se encuadran dentro del terror, sobre la estatua de mármol o la boda de, vais a descubrir que tengo un inglés horrible, John Harrington, o Charrington, se escribe Charrington, pero no sé cómo se viene pronunciando, vale, que son sobre todo más de terror. Después tenemos a Daphne du Maurier, que se pronunciará de otra forma, que me vais a disculpar, vale, que no os va a sonar de nada hasta que yo diga que ha escrito Los pájaros, vale, la obra de Hitchcock, o tampoco lo sé decir bien, vale, yo no lo sabía, es de una mujer, vale, esa película, una de las películas que yo he visto una versión, no he visto la película original de Los pájaros, a mí me da un miedo que te cagas, porque da mucho mal rollo, y de hecho lo que utiliza son pájaros, no hay fantasmas ni nada, y el ambiente que crea, yo leí un relato que no era la obra completa, da muchísimo cosilla, ¿vale? Pero sobre todo a Daphne du Maurier lo que se le asociaba era, lo que se decía en la época era que ella escribía novela romántica, ¿vale? Lo que a ella le reventaba bastante, porque ella decía que sus historias eran historias peculiares, historias donde siempre había algo raro, que es lo que se asocia un poco al terror en ella, y que nunca acababan bien, porque las historias no tenían por qué acabar bien. Entonces, ella siempre estaba un poco picada ahí con ese tema, ¿no? Ahí el rollo de que la mujer, ella ya era más adelantada, o sea, más adelantada, es más joven en el sentido histórico que Edith Nesbit, ¿no? Entonces ya se empezaba con el tema de la mujer escribe romance o escribe literatura infantil como Edith Nesbit, y el terror como que no le va correspondiendo. Tiene otra obra muy famosa, que es Rebeca, vale, que si leéis reseñas sobre la autora o si buscáis cosas de su vida, siempre se habla de Rebeca, porque en principio a Daphne du Maurier se la asocia con los celos. Rebeca en teoría es la historia de una señora que
que quiere meterse con el amante del marido, por decirlo de alguna manera, y entonces, que yo no sé si es verdad, dicen que hay el síndrome, lo que sería la celotipia, ¿no? Que es el trastorno del trastorno delirante, que es los celos patológicos, y dice que tenemos también el síndrome de Rebeca. Es un poco por ahí. Decían que entonces todo lo que hay escrito sobre Dame du Maurier, lo que hablan es que el personaje de Rebeca es en realidad ella. ¿Vale? Ella siempre se la coloca como la celosa patológica que escribe obras sobre mujeres que son como ella, y después se habla de Hitchcock y el gran Hitchcock que se inspiró en esta pobre mujer que está ahí. ¿Vale? Entonces ella escribió otras obras que son muy famosas, y escribió una cosa que me llamó mucho la atención, que es de Doll, la muñeca, que es un relato que acaban de sacar algunos de sus descendientes a la luz, que va de una mujer que se encuentra con un robot sexual masculino, ¿no? Con una muñeca sexual masculina, y que quiere mantener relaciones con ella. Se dice, esta mujer nació en 1907, y entonces escribiendo sobre estos temas era un poco más adelantada a su época de lo que va a parecer, ¿no? Y después, por último, mencionar a Shirley Jackson, que no podemos no hablar de Shirley Jackson, ¿vale? A mí personalmente de estas tres es la que más conozco y es la que más me gusta. Me parece que tiene una inteligencia a la hora de escribir que es increíble, la manera en que escribe los personajes, la manera en que transmite la angustia de todos ellos, ¿vale? Es maravillosos. Siempre hemos vivido en el castillo, La maldición de Hill House, otros relatos que tiene como La lotería, ¿vale? Si alguno lo habéis leído ya os habréis dado cuenta de que ella se mueve muy bien en el elemento que dice los roles de lo fantástico. Hay algo raro que está pasando, nunca nos dicen qué es y qué es lo que genera ese malestar bastante peculiar. Es una mujer que además en la época era una ama de casa con 4 hijos, se dedicó a escribir en revistas femeninas, o sea, femeninas y feministas, sobre lo que era ser una ama de casa. Vale, era una mujer con una relación muy complicada con su madre, que se puede ver también un poco lo que escribía, con muchos problemas de salud mental. Vale, tenía agorafobia, que es un poco que se transmite también en algunas de sus obras. Me parece muy interesante, sabiendo ese dato, leer alguna cosa desde su perspectiva. Siempre hemos vivido en el castillo, es una casa opresiva, La maldición de Hill House es una casa rara. Vale, entonces es interesante conocerlo. Y era una mujer, eso, que nunca quiso salir en los medios de comunicación desde que escribió La lotería, porque se metieron un poco con ella por cómo estaba escrito el relato y la crítica que hacía a la sociedad. Entonces ella decidió que no daba conferencias, y su marido un día la llamó bruja y ella se encargó un poco de fomentar eso. Ella hacía vudú, tenía talismanes, yo creo que tenía un poco de trastorno obsesivo compulsivo por ahí detrás, porque decía que escribía, tenía todo muy colocado, escribía siempre una libreta de páginas amarillas, tenía que ser así. Y entonces ella se encargó de fomentar todavía que mi marido me llama bruja, pues vamos a ser más bruja que nadie, ¿no? Y entonces tiene esa figura de persona oculta allí, la bruja esa de allí, y escribió muchísimo. No es ahora decir la cifra exacta, pero yo creo que rondaban los 100 relatos, los que tiene sacados a la luz, y escribía muy bien. El tema de tratamiento de personajes lo hace de una manera fantástica. Si alguno no lo ha leído, yo creo que debería echarle un ojillo. Vale, y ahora Laura de allí, pues va a hablar un poquito más de la ciencia ficción. En cuanto a la ciencia ficción, está más o menos aceptado que la primera obra de ciencia ficción, tal y como conocemos el género hoy en día, es Frankenstein. Entonces sabemos, está más o menos aceptado, que Mary Shelley, una mujer, inventó la ciencia ficción. Si nos ponemos puristas, podemos buscar antecedentes y obras que hoy catalogaríamos como ciencia ficción, porque cuando Frankenstein se publica en 1823, ya tenemos casi 2 siglos de tradición de un género que hoy llamamos ucronías, que se plantean mundos diferentes, que es la etimología que le damos hoy a ucronía. Un mundo diferente con uno o varios elementos alternativos que modifican la historia y el comportamiento de los personajes. Casi 150 años antes de Frankenstein, en 1966, Margaret Cavendish escribió El mundo resplandeciente. En El mundo resplandeciente, una chica, una joven, entra a través del Polo Norte a otro mundo. Es un mundo donde viven varias especies antropomorfizadas de animales parlantes y tienen una jerarquía social un poco diferente. Es una novela de aventuras, pero también es una novela un poquito romántica. Tiene una crítica feminista de fondo bastante interesante. Y os dije que esta novela estaba publicada en 1666. Su primera traducción a español la hizo Siruela en 2017. Hasta entonces en español era completamente imposible de encontrar.
Avanzando un poquito después, las sufragistas descubrieron que la ciencia ficción era un género que les valía muchísimo para explorar nuevos modelos de sociedad, para hacer críticas a su mundo actual, con todas las opresiones que ellas sentían y para solucionar sus problemas, pero también para poner un poco en práctica o para imaginar cómo podían ser mundos diferentes. De todas las sufragistas que escribieron ciencia ficción, a mí me gusta muchísimo Charlotte Perkins Gilman, que de ciencia ficción su obra cumbre es Herland, en la que también se llega a través del Polo Norte. Hay un grupo de exploradores, hombres, que van al Polo Norte y descubren que debajo del Polo Norte hay una sociedad secreta compuesta únicamente por mujeres y que para su sorpresa todo funciona bien. Y las mujeres se las apañan perfectamente sin hombres, incluso son capaces de reproducirse. La novela explica un poquito cómo hacer todo esto. Entonces, bueno, un grupo de exploradores hombres llegan a un mundo donde solo hay mujeres y el resto lo podéis imaginar. A español está traducida. Por primera vez, la tradujeron como Bellas en un mundo femenino, y si estamos un poco en confianza digo que la traducción es un poquito sospechosa. Hace unos meses acá volvió a publicarla, la retradujo, la volvió a publicar con el nombre Matriarcadia. Entonces es la misma obra, pero se puede encontrar, si encontráis de ellas, porque es catalogadísima también, se puede encontrar bajo los dos títulos. Además, Charlotte Perkins Gilman escribió muchas más cosas, y otra de sus obras más conocidas es El papel amarillo o El tapiz amarillo, se tradujo de las dos maneras. Bestia Negra acaba de editarlo en una edición preciosa, de tapadura, ilustrada, y en este caso no es tanto ciencia ficción, como que se acerca un poquito más al terror, pero en este Charlotte es capaz de adelantar algo que en su época todavía no estaba catalogado como nada, que es la descripción, la depresión posparto, y además es capaz de proponer soluciones o cura o tratamiento mucho más parecido al que tenemos hoy en día que al que se tenía entonces, a lo que era histeria femenina y cosas que les dan a las mujeres. No tiene una lectura feminista, porque es que es obviamente feminista el siguiente libro del que os quería hablar, que es Nueva Amazonia, de Elizabeth Burgoyne Corbett. La protagonista del libro empieza leyendo una noticia referida a las sufragistas que le enfada tanto que como que se desmaya, le da un vaído y se despierta en el siglo XXV. Y se encuentra con que el territorio que hoy en día conocemos como Irlanda es un territorio que está dominado por las mujeres. Es una sociedad en la que también viven hombres, pero a los hombres no se les permite tener ninguna clase de poder en esa sociedad. Entonces el país está dirigido, está gobernado y está organizado por las mujeres. Es una obra satírica, obviamente es cómica, pero también tiene unas cuantas lecturas bastante divertidas. Es muy crítica con su momento, alaba, pero también critica la situación de la mujer, propone otra clase de prodigios, una historia alternativa, propone un capitalismo humanista y también hace una crítica bastante clara a lo que hoy y desde hace unos meses prácticamente conocemos como señoros. En esta época, en 1889, Elizabeth lo tenía clarísimo y uno de los personajes principales es un señor, tal cual, y lo critica y le da palos. Esta obra se publicó por primera vez en inglés en 1889 y se tradujo y se editó por primera vez en España en febrero de 2018. La tenemos reciente, fresquísima, y está publicada por De Fausto. Y bueno, de ciencia ficción así en general es un poco lo que os quería hablar, pero es que además las mujeres están en la génesis y en el origen de muchos otros géneros. Mary Shelley la recordamos por Frankenstein y por inventar la ciencia ficción, pero es que Mary Shelley también tiene la primera novela postapocalíptica del mundo de nuestra historia, que es El último hombre. Plantea una situación en la que hay una plaga que está acabando con la humanidad y los personajes ven que el mundo se acaba y tienen que luchar contra esa sensación de que no vale la pena vivir. Y si os interesa cómo encuentran los personajes y cómo se refugian los personajes,
me parece preciosa. Además, a mí me alucina que no la conocemos nada. Se publicó con el seudónimo de Frances Stevens, pero el nombre detrás es Gertrude Burroughs Bennett. Esta mujer, que aparece lo que está traducido a español, que es así como nada, está todo publicado bajo el seudónimo de Frances Stevens, y a ella se le atribuye la creación de la fantasía oscura, tal y como la conocemos hoy. Esta fantasía con toques de terror, con estos elementos inquietantes, que no sabes muy bien dónde están los límites del género, lo inventó ella. He estado intentando buscar qué obra de toda su bibliografía, porque escribió un montón, se considera el inicio del género, pero resulta que es un tema que tocan todas sus obras, en muchas de ellas por lo menos. La más aclamada es Serapion, que en español, os digo, no se puede encontrar. Tiene relatos, pero también tiene novelas cortas, y en el mundo anglosajón lo que están haciendo es recopilarlo en una especie de ómnibus o antologías un poquito más largas. En español esto no hay nada. Frances Stevens también escribió la primera distopía, tal y como conocemos y tal y como definimos el género hoy en día, que se titula The Heads of Cerberus. Tampoco está publicada en español ni nada así. Lo único que he encontrado traducido de Frances Stevens en español es La Ciudadela del Miedo, que también tiene un poquito de fantasía oscura. ¿Pero qué pasa con La Ciudadela del Miedo? Se publicó en 2002 y desde entonces nunca más se ha sabido de este texto en español. Tengo apuntado que está publicado por Río Henares Producciones Gráficas, que se ve que tenían una colección de pulp, y en esta colección de pulp sacaban cositas desde 2002 y no hay más rastro de esta obra. Y hablando de distopías, yo quería hablar de Svastika Night de Catherine Baldwin, porque a mí que Svastika Night no esté traducido y no esté editado en español, y que no lo conozcamos y que no tenga más reconocimiento, a mí me revienta por dentro. Baldwin escribió en 1937, y esto es importante, 37, escribió una distopía en la que Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial e instauraba una especie de imperio totalitario que abarcaba casi toda Europa, y Hitler se erigía como una especie de dios y sus seguidores lo seguían casi como si fuera una religión. Y en español es que no la busquéis porque no está. En inglés está bastante olvidada. Además, no podemos abandonar la ciencia ficción sin hablar del space opera. Las mujeres no han inventado el space opera en sí, pero sí han estado en el género desde el inicio del género. André Norton, que también es un seudónimo, Liz Brackett y C.L. Moore estaban escribiendo space opera en los años 40, cuando empieza a surgir el género y cuando empieza a coger un poquito de fuerza. La edición más reciente de Norton que he encontrado en español es de 1992, la más reciente de Liz Brackett es en 2008, y por lo menos Costas de Carcosa reeditó a C.L. Moore en 2016 con una antología, recopilación de Northwest Smith. Y esto es lo que hay de estas mujeres. Y os habréis fijado, solamente estamos hablando del mundo anglosajón, porque tristemente todavía desconocemos todavía más las escritoras que en España o en español se estuvieron dedicando a estos géneros. Acaban de publicar ahora mismo Teresa Robles y Lola Robles, Teresa Pelliza, decía que no es el nombre. Acaban de terminar, bueno, no sé si terminar, pero sí llevan años haciendo una investigación bastante en profundidad sobre las autoras clásicas de ciencia ficción en español, y gracias a esta investigación acaban de publicar las dos antologías posthumanas y distópicas que están presentando en esta feria del libro hoy en día, y que ahora mismo Lola Robles está firmando los libros ahí fuera en una caseta. No vamos a olvidarnos de las mujeres que escribieron géneros fantásticos. Sabemos que están ahí, necesitamos recuperarlas, necesitamos retraducirlas, necesitamos reeditarlas. No podemos permitir que mujeres que han escrito cosas tan importantes y que han estado en los géneros sean eclipsadas por cualquier otro nombre. Ellas estaban ahí y nosotros queremos reconocerlas.
La ciencia ficción, la fantasía, el terror también cuentan las historias de las mujeres y la han contado desde los principios. Y esto es un poco lo que os queríamos contar. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna pregunta, por supuesto, tenemos tiempo, ¿verdad? Empiezo preguntando yo. ¿Vale? O sea, en España, bueno, en español, hay muchas obras que están con seudónimo anónimo. Bueno, he oído por ahí que puede ser que la mayoría de ellas estén escritas por mujeres. Eso lo dijo Virginia Woolf. Es una cita de Virginia Woolf que dijo que para la mayor parte de la historia Anónimo era una mujer. Por el sentido de que las mujeres hemos sido anónimas y Sí, ¿no? también hay tantas obras anónimas, pues a lo mejor Anónimo era una mujer. Sí, yo había leído incluso un artículo que se puso a analizar el Lazarillo de Tormes. Sí. Y decía que El Lazarillo de Tormes es muy complicado. Muy complicado. Para no empezar, además estamos en Madrid, hay un montón de académicos por los kilómetros alrededor, no vamos a mencionarlo porque a lo mejor vienen a pegar. No, en serio, el tema de la autoría del Lazarillo de Tormes, hay académicos que se han gritado incluso. Que esto, normalmente los círculos académicos todo se toma por sentado y se ponen de acuerdo y se toman un café y ya está. No, el Lazarillo ha provocado disputas y enemistades personales, es un tema muy complicado. Si viene corriendo, es la llave, la puerta. no, ya hemos cerrado la puerta porque no salga de aquí. Sí, a ver, puede ser. Hay muchísimas obras atribuidas a hombres que se han escrito, que las han escrito mujeres con seudónimo de hombre. Yo creo que todas hemos nombrado. O con el marido. Ha pasado muchas veces. Mujeres escriben, el marido le retoca un poquito y lo manda a imprentar con su nombre. No conozco ningún estudio que diga este anónimo en realidad era mujer, pero no lo descartaría. No, lo veo posible, perfectamente posible. ¿Alguna pregunta? Es algo que me duele un poco porque es mi escritora favorita en general, Anne Rice. Salió Crepúsculo y la revolución de Crepúsculo y la saga de Suki Stackhouse y todo esto, pero Anne Rice lleva 40 años escribiendo terror, fantasía, un poco de cada cosa, y en mi opinión está muy poco valorada, muy poco reconocida, aunque se publica, que ya es algo. Yo no diría que está olvidada, porque quiero decir, todos en esta sala conocemos a Anne Rice. O sea, creo que quiero decir, no hay nadie que haya leído alguna vez algo de literatura fantástica o de terror que no conozca por lo menos el nombre de Anne Rice. Pero sí que es cierto que muchas veces parece que llega una nueva ola y esa nueva ola tapa la anterior, y es parte del trabajo de la nave invisible es impulsar a la nueva ola, pero también a la anterior. O sea, quiero decir, hay sitio para todas. No tenemos por qué cambiar a una autora de vampiros por otra autora de vampiros, ya está, la cuota está cumplida. No, caben 1, 2, 3 y 300. Y así con todo. Sí que es cierto que Anne Rice tiene mucha trayectoria, entonces tampoco está bien que se lo olvide. Y yo creo, y ya es una cosa más personal, que el problema de Anne Rice es que siempre se enfoca más, o sea, la gente dice que es literatura romántica, ¿no? Entonces, yo no lo comparto, pero sí que normalmente tú vas a la librería y Anne Rice está en la zona de literatura romántica, por ahí un poco metida entre a medio camino, ¿no? Entonces, muchas veces no se saca a la palestra porque hoy Anne Rice y el porno no vamos a mezclar el asunto, estamos hablando de cosas serias, no estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que por eso a veces no se menciona tanto como se debería, porque yo creo que la gente piensa que solo escribe romántica y los vampiros teniendo sexo por ahí en el motel, ¿no? Entonces es un poco un desprecio que se le hace, yo creo que va un poco encaminado también por ahí, pero ya es una cosa que yo creo que todo personal. De hecho, creo que precisamente es el problema de muchas autoras que escriben fantasía, ciencia ficción y terror, pero como son mujeres y a lo mejor hay una pareja, eso es romántica. Entonces directamente se tapa, se mete en la bolsa de la romántica y ya está. O escriben ciencia ficción, fantasía y terror, pero no es lo suficientemente oscura o no es lo suficientemente dura, o hay gente joven, eso es juvenil. Ya está. Entonces se tapa, se escapa de los géneros importantes, los de adultos, y se mete en los bolsillos de las mujeres, que son la bolsa de las mujeres, la romántica y la juvenil. O la infantil. O la infantil, ahí, se quedan ahí. Y eso es muy injusto porque están ahí, forman parte del género, pero se ha traspapelado a otro género, o sea, encasillado ahí. Eso es, a raíz de eso es que digo, me ha venido una reflexión que además creo que la habías mencionado tú también con el tema del terror, que es un género que se ha asociado mucho a mujeres, y es que
eso, por ejemplo, pasa hoy en día que con la literatura juvenil y demás, que se denota mucho, porque siempre tienen de como, bueno, esto es de mujeres, es romántica, es tal. Y incluso a lo mejor a las autoras de antes también les pasaba lo mismo, porque estaba pensando, ahora conforme hablabais, Jane Eyre podría ser perfectamente, en ciertas partes Jane Eyre es casi una novela de terror. Yo recuerdo tener esa sensación, porque es un relato gótico, y muchas novelas, o sea, yo recuerdo de cuando estudiábamos el romanticismo y el gótico en la literatura inglesa, es que había muchísimas autoras y probablemente muchas de ellas quedaron un poco, no han pasado, digamos, al canon importante, porque a lo mejor había algo de romance en sus novelas, o se ha interpretado que eran de romance cuando eran novelas de terror, también habría fantasía, recuerdo una que era de vampiresas lesbianas, además. ¿Carmila? Sí, exacto. Carmila está escrita por un hombre. Sheridan Le Fanu es un hombre, ¿verdad? Pues ahora es que no me acuerdo. Pero recuerdo que sí que surgieron más autoras. Es que además, como es irlandés, yo creo que es un hombre. Pero como yo también pensaba que Anne Rice estaba muerta. Puede ser. A lo mejor puede ser que le esté atribuyendo. No, es posible. Quizá ahí me he colado yo con ese ejemplo, pero sí recuerdo que como que había muchas autoras en esa época. Sobre todo he pensado en el caso de Jane Eyre, y que también en aquella también se la criticaba por otras cosas, pero como que dice, si son mujeres escriben romance. Pero yo quería comentar una cosa, no sé si alguien ha visto Un lugar tranquilo, es una película que salió hace poco y se le hicieron una entrevista al actor, que no sé cómo se llama, y a ella, que tampoco sé cómo se llama, ¿vale? A los dos actores protagonistas, y él decía que la película era un thriller y ella decía que la película era una película de terror. Vale, si veis la peli, os dais cuenta por qué ella, es que no os lo quiero bueno, os lo voy a contar un poco. Vale, ella en la película va sobre unos pedazos de bichotes que hay por ahí sueltos y que atacan a la gente, la destrozan, se la comen, ¿vale? Siempre que escuchan un ruido. Además tienen unos tímpanos así, entonces con lo cual escuchan de todo. Y la actriz, o la protagonista, está embarazada, ¿vale? De ahí el momento de que voy a hacer mi parto, que va a hacer el bebé que llora, entonces por eso ella considera la película una película de terror. Entonces puede ser que haya relatos que para una mujer los lea y que ella pueda ser terror y haya un académico listo que para él sea otra cosa que no tiene nada que ver. Vale. Pero es que en Jane Eyre, de hecho, todo empieza con un fantasma que nunca te dicen si existe o no. O sea, te lo dejan ahí como que ella piensa que es real, pero no te dicen en ningún momento que era producto de su imaginación ni nada. O sea, realmente Jane Eyre es una obra en la que el terror es muy claro y muy obvio. Lo que pasa es que luego, bueno... Y es incluso fantasía hasta cierto punto, porque Jane se acaba reuniendo con Rochester porque tienen ahí como una conexión en un momento que escucha su voz y quiero decir que es un género que más o menos, o sea, una novela que se podría englobar ahí, pero como siempre se ha considerado que es novela romántica, se quita todo lo demás. Sí, pero creo que ahí entramos en otro problema. Entramos en el problema de que las mujeres escriben historias de mujeres para mujeres y los hombres escriben literatura universal. Sí, exacto. Entonces, como una mujer ha escrito una historia de mujeres, para su saca, y los hombres escribimos algo como un poco más de prestigio. Pero es como cuando lo decía Laura, si hay una pareja y lo escribe una mujer, pues eso es romántica. Pero si lo ha escrito un hombre la pareja, son sentimientos, una cosa importante. Saber tratarlo bien, el señor. Psicología del personaje. Claro, entonces hay clases y clases, ¿no? Siento cortar este debate, ¿vale? Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Vale? Es muy interesante estas cosas, eso cuando ya nos animamos. Vamos a hacer ahora el sorteo de unos libros que teníamos. ¿Tiene todo el mundo papeleta? ¿Vale? ¿Os han dado papeleta a todos? Mientras hacemos sorteos, ¿tenéis alguna pregunta así rápida? ¿Se puede hacer? Yo quiero hacer un comentario. Es un poco en una frontera difusa sobre gente pionera, que es la baronesa de Ossi, la pionera escarlata, que está considerado el primer protohéroe, que es, oh sorpresa, a base de los superhéroes, que es ciencia ficción. Y es una mujer haciendo folletines que está muy bien y creo que tuvo que ganar bastante al final. Está muy bien escrito. Estaban bien los Sí, pues eso, unos cuantos. Bueno, y si alguien aparte de hacer una pregunta, si alguien quiere información sobre que la cuenta de la nave invisible no es solo una cuenta de Twitter, puede coger las tarjetitas por aquí, ¿vale? Además son muy bonitas porque son nuevas y tenemos nuevo dominio y está puesto en las tarjetas. Es muy bueno.